Hola, yo soy Dani. Yo soy Julie. Y esto es Lexia. Palabras en griego. De la forma al fondo, dos cuentos, un mismo comienzo. El día de hoy vamos a leer nuestros cuentos. Es una dinámica un poco diferente y muy interesante, creo yo, en la que le pedimos a una amiga que nos hiciera el comienzo de un cuento. Ella se esmeró mucho y ya planteó toda una escena, y nosotras, Dani y yo, cada una continuó el cuento. Yo creo que esto da espacio para muchísimas cosas, pero también demuestra que un solo comienzo puede también dar muchísimos caminos que uno nunca sabe cuáles pueden ser. Así que estoy muy emocionada por escuchar el cuento de Dani, muy nerviosa por leer mi cuento porque está muy raro, pero bueno, comencemos. Madrid en mi cabeza. El viento corre rápido entre mi lacia cabellera. Bueno, no tan lacia que digamos. Si fuera así, las hojas de otoño no se quedarían atascadas en mi cabello mientras pedaleo por las calles de Madrid. Y no se crean internacionales. No es el Madrid que están pensando. El acento español aún no lo domino. Es Madrid, Cundinamarca. Y sí, ya lo sé. ¿Por qué llamarían Madrid a un pueblo de Colombia? Siendo sincera, ya me rendí en descubrirlo. Pero más allá de eso es mi nombre. Soy Madrid. Madrid viviendo en Madrid, Cundinamarca. Que se noten las aspiraciones de mis padres de irme al exterior o su amor por este pequeño pueblo donde nacen corredores, ciclistas de diversas dimensiones y uno que otro gringo falseado. El viento corre rápido por mi cabellera mientras doy más velocidad a la bicicleta. Por mis venas corre sangre patria, sangre enteramente colombiana. Mis padres en realidad son rolos, y la descendencia más rara que alguien podría encontrar en mi árbol genealógico es un tío de tercer grado que nació en el Ecuador por una afortunada ironía. Aún así, los nombres de ciudades y países abundan en mi familia como si fuéramos viajeros. Mi mamá se llama Marta porque mis abuelos se conocieron en Santa Marta. Mi papá lleva el nombre de Boston, mis tíos por parte de mamá se llaman Río y Atenas, y mis primos Israel, Grecia y Mérida. Mi hermana y yo somos Guadalupe y Madrid. Siempre creí que esta tendencia de nombres era una coincidencia convertida en tradición, un gusto con inclinación a la obsesión. Pero las razones en cosas como esta pueden ser tan hondas como un pozo, y mi familia tiene un pozo inmenso. El viento corre tan rápido por entre mis cabellos que los hace chocar revoloteados contra mi cara, durmiendo mis mejillas y haciendo que me rasque la frente por el impacto del flequillo. Pero sigo acelerando. En realidad, nunca fui amante de la velocidad, así como tampoco lo soy de mi nombre. De niño mis compañeros de colegio se reían de lo diferente que era mi combinación de etiquetas. Madrid-Sierra. En el bachillerato nunca dejaron de preguntarme por las razones de mi nombre. Y en la universidad les pareció interesante, pero siempre fui tildada como la de nombre extraño, nombre de ciudad. La ciudad y el pueblo, ambos van conmigo. Voy tan rápido, hago tanta presión en los pedales que comienzo a perder la sensibilidad en mis dedos, y mis piernas se cansan. El viento corre tanto que ya ni lo siento como viento. Ya no hay posibilidad de frenar. Hubiera dado cualquier cosa por poder frenar el tiempo estas últimas semanas. Pero, así como no frenaron las horas y los días, tampoco frenaré ahora que estoy decidida a terminar con esto. La velocidad de estos días me inundó tan deprisa que no pude ni prepararme. Todo comenzó con un pequeño zumbido que sentí una tarde mientras dormía. Se sentía en el fondo del cerebro. Es el lugar de la sensibilidad que con frecuencia olvidamos que existe. A este zumbido se le unieron voces que solo escuchaba yo, personas hablando en llamadas telefónicas, gritos y conversaciones, risas, una mujer que pedía un café, un hombre borracho, luego el chocar de un par de copas, el trazo de un lápiz, miles y millones de pisadas, muchos ruidos de ciudad. Una ciudad despierta en mi cabeza. Y el sonido de los pedales de una bicicleta acelerando. El viento ya no existe a esta velocidad.
La bicicleta se desliza por las calles del pueblo y los sonidos de mi cabeza y el exterior se funden en un susurro que poco a poco se convierte en pitido. Los susurros siempre fueron parte de mi cotidianidad. Desde que era pequeña oía a mis padres susurrar por toda la casa. Aprendí a reconocer los tipos de susurro. Estaba el susurro que hacía reír a mamá y los llevaba a encerrarse en la habitación. Estaba el susurro con el que ambos asentían. Y estaba el susurro de preocupación. Los secretos en la familia siempre han sido demasiados y han estado siempre bien guardados de oídos jóvenes como los míos. Fueron pocas las veces en que en mi infancia algo se filtró. El viento ya no existe a esta velocidad. El pitido se hace más intenso y lo único que hago es respirar. Ni siquiera me preocupo ya por la aceleración. Es inherente. Respirar es una acción interesante. Respirar es una acción interesante. Solía pensar que solo los seres vivos respirábamos, pero ahora sé que no es así. Madrid respira en todos los sentidos de la frase. Yo respiro, aunque a veces sea con dificultad. Mi pueblo respira cuando dan las 10 de la noche un lunes y nadie está afuera. Las calles se toman su tiempo para inhalar. La madera de las casas se expande en la niebla y los árboles bailan de forma tranquila. Y también la ciudad al otro lado del mundo respira. Esa Madrid ajena respira en los silencios que no tiene, en los momentos más bajos, en las vacaciones de sus habitantes y las danzas tranquilas en las calles. Respira en todos lados, menos en mi cabeza. El pitido que reemplaza al viento logra hacer lo que yo no pude. Calla a la ciudad. Mientras reposo en ese momento de calma, sentada en la bicicleta a una velocidad extraplanetaria, yendo directo a no sé dónde, pienso en qué hubiera pasado si hubiera logrado conciliar el sueño aquella noche y no hubiera decidido sacar la cicla y llevarla al límite en un intento por callar mi cabeza. Últimamente solo sueño con calles, bares, restaurantes, carros, personas con acentos lejanos y con mi bisabuela y mi prima lejana. Madrid se llama también la mamá de mi abuela paterna y la hija de un tío que nunca conocí, pero he visto en fotos. Ambas murieron muy jóvenes. En la familia no se habla de ellas, sino para recordar la importancia de la salud mental. La única vez que entendí lo que decía un susurro de preocupación de mis padres, noté que hablaban de ellas. Ahora entiendo que a las tres nos une más que solo el nombre. Un grito ahogado y vuelvo a la realidad. El viento vuelve a sentirse en una repentina ráfaga y el mundo vuelve a aparecer en mi campo de visión. El pitido se cambió por el horrible sonido de la fricción de las llantas de la bicicleta contra el suelo, y el olor a quemado comienza a dominar el ambiente. Ambas, la cicla y yo, volamos por los aires frente a la esquina de la panadería madrileña, y luego el esperado ¡pum! Madrid está en mis huesos. La ciudad está atrapada en mis pensamientos y el pueblo cansa mis ojos. Ambas tienen sus dominios en mi sueño. Mientras veo la calle al revés y espero el impacto del cemento en mi nuca, pienso que la mía es una familia de ciudades destruidas. No soy la primera que se vuelve loca. No es coincidencia que de 3 Madrid que ha habido en la familia, 2 estén sin cabeza y una a punto de perderla. Madrid no es un buen nombre para ponerle a una hija. Dani queda impresionada por muchísimas razones. 2 razones, o bueno, un paquete de razones que solamente contaré una vez lea mi cuento. Creo que ya sé lo que vas a decir. Y la otra razón es, pues bueno, porque el cuento es simplemente muy hermoso. Quiero decir varias cosas. Lo primero, que me sentí súper identificada con Madrid. Es que en esa parte que decía como una semana súper veloz y noches sin dormir, que como, wow, soy yo. Así que eso, wow, muy bien. Feeling con el lector. Otra cosa, que me encanta mucho que te hayas enfocado en el nombre. O sea, como en la historia detrás del nombre. Y me causa gracia porque pues el inicio dice como... O sea, el inicio dice que ella se ha dejado de preguntar muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué Madrid? ¿Por qué le ponen Madrid a un pueblo de Cundinamarca? Y dice como, bueno, pero más allá de eso es mi nombre.
es como si ya hubiese dejado de preguntarse muchas cosas, pero pues en tu cuento hay una cosa que aún, como que tanto tú como Madrid, siguen en el fondo como investigando, y es ese nombre. Y es de dónde viene ese nombre y cuáles son las repercusiones de ese nombre. Digamos, saca su propia conclusión de cuáles son las repercusiones de tener el nombre Madrid. Muy interesante también eso de una familia con nombres de ciudades y países, porque pues también le da un contexto muy interesante al hecho de que ella se llame Madrid, que puede parecer algo súper como extraño del inicio, pero pues tú ya le sacaste un contexto detrás y me pareció muy bonito. Y el, el tono del cuento me encantó, o sea, yo sentí un tono como bastante regional, como muy sensible y casi poético, esa dinámica entre ciudad y pueblo. ¿Sí? Como esa contraposición de cómo es la ciudad y de cómo es el pueblo, y aunque sea la misma palabra, Madrid, eh, ¿qué cosas hay detrás de esa palabra? Que en este caso son tres. Madrid ciudad, una ciudad como turbulenta, Madrid Cundinamarca, perdón, sí, no, sí, Madrid ciudad, Madrid Cundinamarca, un Madrid ya más pueblo y relajado, y un Madrid, digamos, locura, lo uniría con Madrid locura. Entonces, en general, la verdad me gustó mucho, y lo que resta por decir será dicho cuando lea mi cuento, porque faltan muchas cosas por decir. Yo quiero decir que la verdad es que el mayor reto de este ejercicio fue el adaptarme un poco a la voz que se proponía desde el comienzo. Porque yo pensé en la historia antes de ponerme a escribir, yo pensé en que quería que la chica estuviera, o sea, la chica se estaba medio volviendo loca porque el secreto, por decirlo así, de todas las chicas que se han llamado Madrid en la familia es que en la cabeza escuchan la ciudad, Madrid, ¿sí? Tanto la ciudad como el pueblo, la verdad. Ahí en una parte dice que ella escucha la propia bicicleta de ella. La idea, mejor dicho, y lo que yo quería desarrollar lo tenía desde el comienzo. Pero entonces hay una voz muy fuerte y hay un tono muy fuerte que se pone desde el comienzo, que uno lo sentiría incluso como, o sea, no lo sentirías angustiado, no lo sentirías sino como de contar algo. Entonces yo dije, ¿cómo hago para meter un poco de angustia en eso, pero también continuar con ese tono, como con esa voz? Creo que mantener la voz fue lo más difícil, no, siento que mantener la voz propia del personaje fue lo más difícil, pero yo las dos cosas de forma que decidí utilizar fue que fuera una sola escena, mejor dicho. La escena principal, si lo pensamos como lo que está pasando en el cuento, en ese momento del cuento, bueno, porque eso es otra cosa complicada, que yo ahora por temas de verosimilitud me ha parecido súper complicado escribir en primera persona presente. Entonces, y estaba en primera persona presente, y yo, oh por Dios, entonces pues hagámosle. Entonces, en la primera persona presente, yo siento que debe tener mucho de pensamiento, como de fluir de conciencia. Porque uno en el presente, pues sí está pensando en lo que está pasando, pero también se va por las ramas. A eso viene mi forma. Entonces yo dije, por ahí me puedo salir. Entonces, ¿cuál es la acción principal? La acción principal es la chica que está en la bicicleta y está acelerando, 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 porque casi que, o sea, uno diría que casi que quiere terminar con su vida. Es como, y acelera y ella solamente espera que en algún momento ¡pa! Entonces, y al final pasa. Y el final ni siquiera es cuando ella se cae, sino al final ella está volando. Todavía no ha caído. Entonces, ese es en realidad lo que está pasando, la acción chiquita. Sin embargo, lo que utilicé fue que en cada párrafo comienza retomando la acción principal, hablando del viento, hablando de la bicicleta, de la aceleración, de la velocidad. Sin embargo, de eso saca algo para hablar o para dejarse llevar por el fluir de conciencia. Entonces, en la primera parte habla un poco, pues es como la introducción, mejor dicho, nos dice su nombre.
En la segunda parte habla de la familia y dice como eso de la sangre corre por las venas cuando está a esa velocidad. Sin embargo, de eso comienza a hablar sobre la sangre, que es enteramente colombiana, y ahí comienza a hablar de toda su familia. En la segunda parte dice que nunca fue amante de la velocidad, pero tampoco fue amante de su nombre, y comienza a contar lo del nombre en el colegio, el nombre en la universidad. Luego dice, por ejemplo, que no había habido posibilidad de frenar esos días, que le hubiera encantado, que ya no hay posibilidad de frenar a la velocidad que va, y que le hubiera encantado poder frenar esos días. Y ahí ya va hablando de las otras cosas, va hablando entonces de la velocidad de esos días y de cómo comenzó, y ahí es donde entra la cosa de lo que se está volviendo loca, o la explicación de por qué está haciendo eso. Entonces dice que comenzó a escuchar muchos ruidos, cosas que nadie más escuchaba, un montón de personas pisadas, gente en el bar, no sé qué, y esa parte tiene varias comas y está pensada para ganar velocidad, mejor dicho. Y así van todos los párrafos. Entonces yo intentaba que comenzara de nuevo por el momento que estoy narrando, pero que cada párrafo comenzara por eso y luego fuera al fluir de conciencia, para tratar un poco la parte de la verosimilitud, de lo que uno en realidad hace en el presente, en primera persona, que en realidad uno se pone a pensar, pasan cosas pero se pone a pensar, uno nunca para de pensar, y también para llevar esa primera atención que al comienzo no era mucha, que en el primer párrafo no era mucha, a una atención más grande. Siento que cuando se repite y se repite lo del viento, uno tiende como a estresarse, es como, bueno, ya, pero ¿qué está haciendo? Entonces, ese era más o menos lo que quería lograr con esas primeras frases, como la repetición y que se vaya aumentando la tensión hasta el final, y que el final quede así, que el final no sea, ella no sabemos si cayó y se murió, no sabemos si cayó y sobrevivió, no sabemos si cayó y cayó en la cama y estaba soñando, no sabemos si no sabemos no sabemos en realidad lo que pasó, quedó ahí en el aire. Entonces eso fue más o menos lo que quise hacer, y fue un reto por esa misma, mejor dicho, yo no sé por qué pensé en hacer eso, fue muy raro, porque yo leí eso y dije, ¿cómo puedo hacer algo muy con el modo de hablar? Una narración muy con el modo de hablar, una narración así, pero al pensar en esa posibilidad, creo que me puso un reto aún más complicado el pasar de un punto de tensión bajo, de un tono cotidiano, a un tono ya de desesperación. Entonces fue muy loco, la verdad, pero me gustó el resultado. Bueno, les leo entonces mi cuento. El título es Madrid. El viento corre rápido entre mi lacia cabellera. Bueno, no tan lacia que digamos. Si fuera así, las hojas de otoño no se quedarían atascadas en mi cabello mientras pedaleo por las calles de Madrid. Y no se crean internacionales. No es el Madrid del que están pensando. El acento español aún no lo domino. Es Madrid, Madrid Cundinamarca. Y sí, ya lo sé. ¿Por qué llamarían Madrid a un pueblo de Colombia? Siendo sincera, ya me rendí en descubrirlo. Pero más allá de eso, es mi nombre. Soy Madrid. Madrid viviendo en Madrid, Cundinamarca. Que se noten las aspiraciones de mis padres de irme al exterior, o su amor con este pequeño pueblo donde nacen corredores, ciclistas de diversas dimensiones y uno que otro gringo falseado. Madrid, no pares, gritó una voz de hombre al lado mío. Estoy esperando a que llegue alguien y me ofrecí para contarles una historia, así que no griten. Logré articular y continué. Madrid fue la desconocida primera esposa del rey Fernando II de Aragón. Se casaron sin que nadie más lo supiera cuando ella tenía 19 y él, siendo príncipe, tenía 20 años. No vivían juntos, pero se veían múltiples veces de día y de noche. Un par de jóvenes enamorados viviendo un romance en secreto.
Ella amaba contar las más ingeniosas y mágicas historias, y él amaba sentarse horas y horas a escucharla. Madrid era una chica hermosa. Sus crespos largos y abundantes no solo atrapaban las hojas en otoño, sino que en cualquier estación atrapaban múltiples hombres interesados, a los que ella negaba fácilmente, pues en Fernando tenía todo lo que necesitaba. Detuve mi narración para observar sus sedados rostros. Siempre he creído que la adicción a contar historias es mejor que la adicción a escucharlas, y sus caras de drogados lo comprobaban. Miré la puerta de entrada. No había nadie, ni señales de que pronto lo hubiera, así que continué. Un día, tal y como dice su diario, Madrid estaba pedaleando por las calles en otoño en Madrid, en camino a ver a su amado esposo, cuando de repente las ruedas de la bicicleta se desinflan y ella cae para un lado. Al llegar al suelo se sentía más pesada, más grasosa, pero por alguna razón más feliz que antes. No es hasta que baja la mirada y descubre un vientre inflado lleno de vida, una vida dentro de ella. Sabía que eso pasaba rápido, pero no tan rápido. Estaba radiante de felicidad. Un hijo significaba que Fernando y yo tendríamos futuro. Así corrí lo más rápido que mi vientre me dejó hasta el Palacio Real, para llegar al encuentro con mi príncipe. Al llegar me recibió con flores y una pequeña cena al aire libre. Aún sin notar mi vientre, él comenzó a hablar del tema. Lo interrumpí. No quería que hablara como si fuese una fantasía, sino como la realidad que era. Así que le mostré. Madrid, ¿y qué pasó?, gritaban todos los que escuchaban. Parecía una turba histérica a punto de asesinar a cualquiera que los hiciera esperar. Adictos, musité. Miré la entrada. No había nadie, ni señales de que pronto lo hubiera. Así que continué. Pues, ¿qué creen que pasó? El muy buen hombre se llevó las manos a la cabeza y luego directamente al vientre de su amada, no sin antes rápidamente sacar un alfiler de su traje para insertarlo con fuerza en la barriga que Madrid le estaba enseñando. Pobre muchacha y pobre bebé. Fue su último momento juntos. El vientre reventó y cualquier forma humana que antes haya habido allí desapareció. Mientras Madrid se desangraba en el jardín, Fernando llamaba a sus enfermeras para atender a la pobre chica que se había caído. Cuando Madrid despertó, estaba en su casa, solamente acompañada por el horrible recuerdo de la muerte de su hijo a manos de su esposo. Ella sabía que no era capaz de perdonar algo así. Sin embargo, antes de hacer cualquier cosa, se recordó a sí misma que debía encarar a su esposo por sus acciones. Cuando pudo pararse nuevamente, después de semanas, salió a la calle rumbo al palacio, solo para enterarse que el príncipe estaba siendo coronado como el rey Fernando II de Aragón, y su esposa, Isabel I de Castilla, tomaba el puesto de reina. A Madrid le dolió más que el alfiler que alguna vez atravesó su vientre. Prometió vengarse eternamente de Fernando, y para lograrlo se volvió adicta a contar historias. Con esas historias y con su belleza, podría atrapar hombres como se atrapan hojas de otoño. Cada noche un hombre diferente en la cama y cada día una hija nueva nacía. Ella les ponía por nombre Madrid, les susurraba su destino y se la encargaba al padre. Así podía seguir fabricando Madrid hasta el final de sus días. Un pequeño niño se asomó en la multitud de oyentes y con los mismos ojos sedados de los demás preguntó: ¿y qué les susurraba? ¿Cuál era su destino? Sonreí. Ellas deben buscar Fernandos adictos a escuchar historias, contarles esta historia y matarlos. Abrió la puerta de la sala un joven, con unas flores y un paquete de comida en la mano. Fernando, amor, llegaste. Te estaba esperando. Te perdiste la historia, pero si te sientas, puedo retomarla desde el comienzo solo para ti. Tan, tan, tan. Insertar musiquita de miedo. Insertar musiquita de película de terror. Pobre Fernando. Eso parece, quiero decirte que parece una leyenda. No, una leyenda no. Sí, una leyenda. Parece una leyenda. ¡Qué loco! Me gustó mucho. Yo estaba toda, oh, por Dios. Aunque la primera parte yo estaba toda, ¿qué? No, ¿qué es eso? ¡Qué trauma! Esta es mi primera reacción. Perdón por las risas. Pero estaba toda, ¡ay, no! ¿Qué es eso? Y luego con el final quedé toda, oh, por Dios. Pobre Fernando. ¡Corre, Fernando! Sí. Ay, me gustó mucho. Ese
tono de leyenda me parece muy cool. Y nosotras sí que amamos las historias dentro de las historias, o sea, es como, Dios mío, por favor. También como las historias dentro de las historias son algo que también es muy recurrente aquí. Y me encanta cómo funciona, la verdad, me encanta mucho. Al comienzo estaba un poquito confundida porque cuando se introducen las historias, como que uno queda como que no entiende bien cuál va. Y para eso es la forma. O sea, las formas sí son diferentes, tienen itálicas. Ah, yo sí decía. Como las partes del diario están en itálicas, entonces uno ya sabe que se está cambiando el marco. Sí, yo cuando estaba leyendo la primera parte, ay, rayos, debí decirle que me lo mostrara. Esa parte fue un poquito confusa, pero luego uno lo coge clarito, o sea, sin itálicas y todo, y es como, oh, por Dios. Me encantó mucho, como decía, eso de la leyenda y también cómo se llevan también las historias. Entonces, me gusta mucho cómo pudiste meter como un montón de formas, como la forma de leyenda, en una parte cuento de hadas, la voz del personaje, mejor dicho, hay muchos elementos allí jugando para hacer un relato que es como una mezcla de todos. Me encantó la forma, como coges un montón de formas y las pones allí. Me encantó mucho la voz, como el hecho de que tú, en efecto, avanza el cuento y ahí entiendes cuando ella está hablando y cuando es, mejor dicho, cuando ella está hablando normal y cuando es el relato, ¿sí? Y el final es buenísimo. El hecho de que ella haya estado mirando todo el tiempo, esas pequeñas cosas, mejor dicho, esos elementos que siempre son supremamente importantes en un relato, en un cuento corto, porque allí están las claves, mejor dicho. Y el final que se conecte con eso es genial. Me recuerda muchísimo justamente la selección de palabras que dice aquí, insertar a Chekhov. Chekhov en sus consejos habla sobre la selección de palabras que hay que tener en el cuento y da un montón de cosas que yo creo que pues en este momento no las tengo todas en la cabeza, podría sacar muchísimas allí, pero una de esas es la selección de palabras y tiene que ver mucho con la selección como de preguntas, con hacerle preguntas al lector y creo que eso funciona muy bien en el cuento. Y no, me encantó el final es buenísimo, el final es muy bueno. Y uno efectivamente queda, yo no me cansaré de decirlo, pobre Fernando. Uno queda todo, Fernando corre, Fernando huye, Fernando. Que fue muy chistoso que hiciéramos como una conexión entre las personas que se llaman Madrid. Ambas hicimos una cosa rara ahí con el nombre Madrid en el cuento. Fue pura coincidencia, esto no fue arreglado, amigos. Y es muy loco que ambas hayamos escogido como algo similar, como una conexión entre las personas que se llaman así. Uh-huh. Y el hecho de enfocarnos también en el nombre. ¿Sabes que el nombre era lo suficientemente llamativo para sacarle una historia como al nombre? Una historia. ¿Qué significaba ser Madrid? Esa es como la pregunta que siento que ambos cuentos contestan. ¿Qué significa ser Madrid? Sí, y siento que eso, como si pensamos en el ejercicio mismo, que requiere un ejercicio de escribir un cuento con un mismo comienzo. Requiere como entender la esencia del comienzo para poder sacar una historia. Pero entender la esencia del comienzo no necesariamente es como una respuesta correcta, ¿sí? Como decíamos, entender la esencia del cuento significa entender la pregunta, por decirlo así. ¿Qué era la pregunta más o menos? Lo que tú decías. E igualmente me imagino, o me parecería muy interesante, por ejemplo, si alguien se animara a hacer un cuento y se hubiera hecho otra pregunta, mejor dicho, hubiera leído el comienzo y se hubiera hecho otra pregunta. Aunque creo que igualmente la esencia es el nombre de la chica,
deben haber muchas más salidas, mejor dicho. Pero el ejercicio, creo que el núcleo del ejercicio, mejor dicho, es entender la esencia del comienzo. Y cuando entendemos la esencia del comienzo y nos hacemos esa pregunta, ahí es donde entra pues nuestra imaginación y todo lo que queramos, mejor dicho, para construir el cuento. Porque ambas respondimos la pregunta de formas distintas. Bueno, quiero decir que este ejercicio tiene muchas particularidades. O sea, esto que dice Dani, 1. 2, escribir un cuento o escribir 2 cuentos con el mismo comienzo es pensar en algo cuando ya alguien comenzó a pensar por ti, ¿sí? Y esto no es fácil. Además porque este inicio está escrito de una manera particular. Entonces esto que dice Dani, la primera persona presente. Este inicio está escrito muy parecido a como la persona que lo escribió escribe, ¿sí? Y pues la persona que lo escribió es diferente a quién soy yo y a quién es Dani. Entonces, pues como que el simple hecho de que te entreguen ya, es como si te entregaran el bebé a otra persona, no sé cómo decir esto. O sea, tienes una creación que vino de otra persona y tú tienes que continuarla. O sea, siento que es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo tienes un mundo creativo que explorar para poder continuar con el cuento. Y tienes que tratar de... Como cuando lo hacíamos con personajes. Exacto, como lo mismo que se hizo con entregar personajes. Es como cargar una historia que ya está un poco construida y tú tienes que continuarla. Así que yo, la verdad, pues no sabía qué hacer. O sea, yo genuinamente estaba un poco perdida. Y además porque la situación que te ponen es un instante, como dicen. O sea, la situación comienza con una chica montada en la bicicleta. O sea, eso uno siente, como que yo sentía que no había camino por donde coger. Y yo no lograba pensar en algo. Entonces me puse a pensar, incluso lo hablé con mi hermano, como, bueno, mírale este inicio, empecemos a soltar ideas, a ver qué se nos ocurre. Yo quería hacer algo un poco diferente, o sea, yo, otra vez, con todo lo que siempre me gusta, pero uno siempre intenta como que no sea lo mismo, ¿sí? Entonces me puse a pensar y lo primero que mi hermano me dijo fue como, no, yo le dije, a ver, escojamos un género, comencemos así, literal, de la forma al fondo. Entonces como, ¿qué género vamos a escoger? Y él dijo, terror. Y yo como, ¿cómo? Yo la verdad, yo creo, puedo estar casi segura que yo nunca había escrito nada que yo pensara o que lo pensara con un tinte de terror. No, mentira, tal vez un poquito le entrego mi personaje tuvo ese tinte terrorífico. Sí. Pero pues a mí o sea, no es algo que yo esté súper acostumbrada a escribir. Pero también porque el personaje era súper... Es cierto, el personaje lo amerita. Amatista. Estaba muy cargado de elementos para hacer eso. Exacto, es cierto. Entonces yo dije terror. Y aparte yo tampoco leo muchas cosas de terror. Entonces no es como que uno tenga una referencia directa en la cual basarse. Entonces dije, bueno, tratemos y hagamos ese intento, esa experimentación de terror. Y claro, yo me formé la super historia, de verdad, en mi cabeza después, un tanto histórica, y eso pues también me gustó. Al final terminó un poquito ahí, pero pues no se eje la parte histórica, pero mis notas comienzan con los reyes católicos Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, pendón heráldico de los reyes católicos entre 1942 y 1505. O sea, yo estaba pensando incluso quién serán los reyes durante el descubrimiento de América. O sea, yo empecé por la historia. A ver si lograba hacer una conexión exacta entre Madrid, España y Madrid con Dinamarca. Bueno, las fechas después se me volvieron un 8, pero pues igual me gustó ese tinte como histórico. Y fue cuando empezó a ver como esa historia oculta que yo siento que pues era un buen interruptor para tener como terror. O sea, una historia no oficial. Entonces, Madrid casada con el príncipe Fernando, entonces como una historia que nadie conociera. Entonces dije, listo, ahora necesito que Fernando haga algo horrible. Necesito que Fernando haga algo horrible y tengamos, digamos, una especie de venganza. Y esa venganza yo la pueda prolongar ahora, ¿sí? Entonces dije, bueno, ¿qué se me puede ocurrir? De hecho, también lo pensé al contrario. Primero lo pensé como Madrid primera como la mala, o sea, que al contrario fuera
Esto les estoy echando aquí el cuento del behind the scenes del cuento. Eh, la idea anterior era que Madrid era la que la hizo algo terrible a Fernando. O sea, casi lo mismo, pero al revés, sí, Fernando se iba y se acostaba con un montón de mujeres hasta tener hijas. Perdón, sí, hasta tener hijos que se llamaran Fernandos, de ponerles Fernando y que Fernandos fueran y mataran a todas como las mujeres, algo así. Algo así estaba pensado primero, que Madrid fuera la mala. Pero después, no sé, siento que o sea, cuando ya tenía toda esta historia, este novelón en mi mente, nos encontramos, como dice Dani, con este gran problema de la santa primera persona presente. O sea, yo estaba toda, ¿y ahora cómo cuento truco historia en esta chica? O sea, ¿cómo se supone que ella sabe todo eso? No tiene manera, sería re raro. Entonces, no sabía exactamente qué hacer, pero también porque, no sé cómo decirlo, como empecé con una parte histórica, estaba siendo muy realista. Entonces también esto me estaba encasillando mucho a mí misma. Y ya después dije como, ok, tal vez estémonos un poquito del realismo, o sea, esto no es realismo, uno no se embaraza en 5 segundos. Amiga, eso es realismo mágico. Es que yo, de hecho, quiero hacer un paréntesis. Yo sigo diciendo que nosotras en serio somos hijas de los escritores que leemos. O sea, en serio, muy en serio. Siempre que escribo, y aunque no quiera, es que yo me encanta mucho leer los cuentos de Cortázar, y aunque no quiera, la ficción, la forma en la que trata la ficción, es también mi inspiración para hacer muchos de mis cuentos. Entonces es muy loco porque yo siento que yo leo algunas de mis historias y yo diría que no todas, pero por ejemplo esta en serio es una de las que más veo que utilizo mucho la ficción como lo hace él. O sea, en realidad es una locura que alguien pueda escuchar a la ciudad en su mente, pero la cosa está muy centrada en una realidad, la cosa está muy centrada en un momento, el personaje se lo cree, el personaje, mejor dicho, todo lo que pasa y la forma en la que trato la historia, la forma de meter esa fantasía de Cortázar, porque la verdad es que la fantasía de Cortázar es muy particular, es como se centra muchísimo en tratar la verosimilitud. Se muestra mucho, yo siento que está muy presente en el que hice ahorita, en el que hice para este ejercicio, mejor dicho. Y asimismo, siento que este ejercicio tuyo es es un excelente ejemplo de realismo mágico. Es como... Bueno, además del terror, del terror de la primera persona en presente, digamos que mi manera de solucionarlo fue hacer la historia enmarcada. O sea, la verdad, aunque yo siempre pienso en ese elemento porque me encanta, ustedes saben, como historia enmarcada y también metaficcionalidad, por esta vez estaba encaminando todo en un camino totalmente diferente, pero la literatura enmarcada o el marco fue lo que me ayudó a salvar eso de la primera persona, como hacer que eso fuera otro texto, que fuera un diario y tuviera yo otra narración y luego una narración grande, que también está en primera persona, presente, para decir qué estaba pasando y que fuese la narración que manejara el marco. Pero fue una locura, siento que eso es lo que hace pues, que ese ejercicio sea retador. Ahora, lo que quería decir al momento que Dani leyó nuestro cuento y que ahora se puede decir, quiero, bueno, primero, que es súper interesante que ya dijimos, hayamos ido por las razones detrás del nombre, como qué significa ser Madrid, qué implica ser Madrid y cuál es la historia detrás, en ambos tenemos esa historia, aunque nos enfocamos pues desde distintas maneras, ¿no? Y este pensamiento que son unas locas, de que como dice Dani, Madrid no es un buen nombre para poner, porque como ya sabiendo todo lo que implica Madrid, tenemos un ápice de locura, pero también de misterio, como súper tenebroso casi. O sea, incluso en esta chica que escucha cosas y que ella misma, o sea, yo creo que ella misma también tiene miedo de lo que está pasando con ella y lo que le sucede por llamarse Madrid, ¿sí? Como que ese sentimiento. Entonces eso es muy interesante, como que también tengamos ese puntico. También es súper extremista, ¿no? O sea, ella cogió la bicicleta y fue a... Impulsiva. Exacto, estas también, o sea, esta Madrid fue como venganza eterna y empezó a crear su clan de Madrid y cada una va a buscar a los Fernández del mundo. Y son re extremas, claro que sí. Para ir cerrando, quería decir que quisiera hacer de nuevo esto.
Me gustó, genuinamente el ejercicio me encantó. Y sería muy interesante si alguno de nuestros oyentes se animara a hacer otra versión, a utilizar este comienzo. Ya saben que siempre van a encontrar en el blog los escritos de toda la tercera sección. Y sería muy interesante, si a alguno le gusta, podría intentar hacer otro cuento con el mismo comienzo. Podríamos hacer un árbol de un montón de cuentos sobre Madrid. Madrid chica. Y sería un ejercicio súper interesante. Sí, quiero decir que es genuinamente un ejercicio de resolver problemas. Porque tú encuentras algo allí hecho, probablemente la persona que escribió el comienzo ya había pensado más o menos en algo para dónde podía ir la historia. Tienes allí en tus manos, como decía Julie, algo que ya comenzaron a pensar, que ya alguien más comenzó a pensar. Y está en tus manos, mejor dicho, el resolver los problemas que se te vengan, así como era la primera persona presente, así como era tal vez una voz a la cual no estamos acostumbradas, un personaje diferente, a cambiar el tono, por ejemplo, en mi caso. Entonces es genuinamente un ejercicio muy interesante de resolver problemas de escritura y de proponer, mejor dicho. Y creo que también resalta mucho esta sección de la forma al fondo. No pareciera que empezamos de un fondo, pero es que en realidad digo yo que empezamos desde una forma, de un inicio, y si lo piensas estructuralmente es de ahí donde partes. Y ya después sí pasas como al fondo y eso es lo que tienes que resolver, pero la forma es la que te está como condicionando para. Entonces necesariamente comienzas del fondo a la forma. Sí, es que en realidad lo que te entregan de fondo es, mejor dicho, eso que se comenzó a pensar, pero no está cerrado. Entonces lo que te entregan de fondo es, como decíamos, la pregunta. Lo que te entregan de fondo es una pregunta. Lo que te entregan de forma es más grande. Ya te entregan un tipo de narrador, ya te entregan un personaje, ya te entregan una forma de narrar, no un tipo de narrador, sino una voz narrativa, y te entregan un montón de cosas que vienen incluso inherentes en el paquete completo. Uh-huh. Te entregan un paquete y te dicen no se aceptan devoluciones. Toma. Muy bien. Y tú tienes que solucionar con eso. Bueno, creo que los invitamos a que se animen a hacer su propio cuento con este comienzo. Sería muy divertido ver qué otras versiones pueden salir. De verdad, ojalá se animen. También agradecerles por habernos acompañado en esta segunda temporada de Lexia. Y finalmente decirles que cuiden a sus Fernandos de cualquier Madrid que pueda aparecer por ahí. Y que piensen 2 veces cuando le vayan a poner a una hija Madrid. Exacto. Podría estar yendo a toda velocidad en este momento en una bicicleta con intenciones no muy bonitas. Gracias. Con una mente algo desordenada y caótica. Gracias. Gracias por acompañarnos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook y Twitter. Como Lexia Palabras. No olviden seguir leyendo. Y nos vemos en la próxima historia.